Bien, fui guardia de seguridad durante 13 años. Tristemente, en mi pueblo olvidado por Dios, es de los pocos trabajos que pagan bien, ofrecen estabilidad y no implican romperte la espalda con trabajo físico. Y sí, he visto cosas bastante interesantes. Todas ocurrieron cuando trabajaba para mi antigua empresa, la cual dejé hace unos años luego de que una firma más grande nos quitara los contratos con una mejor oferta. En ese momento, me cambié a custodiar almacenes. Antes de eso, mi trabajo consistía en recorrer distintas zonas residenciales del municipio. Vigilaba fraccionamientos, edificios de departamentos, cerraba salas comunes, albercas, jacuzzis, y luego regresaba más tarde para asegurarme de que nadie hubiera vandalizado coches o se hubiera metido a tener relaciones en las albercas, lo cual, por cierto, pasaba todo el maldito tiempo. Antes de las 8 de la mañana, tenía que volver para ver todo lo que había cerrado al empezar el turno. Hacía todo eso desarmando, solo con mi linterna, que más tarde cambié por un martillo de garra gracias a lo que viví. En fin, deme unos minutos y les iré contando. Esta noche compartiré varias historias. Dando la vuelta parte 1. Bend era un complejo de departamentos con el peor sistema de estacionamiento que he visto en la vida. Había espacio detrás de los dúplex de los 2 pisos, otro frente a unas unidades de una sola planta, y un grupo de cabañitas con una segunda maldita alberca que, si adivinaste, estaba dando la vuelta. Ni siquiera supe que esa segunda alberca existía hasta que llevaba 3 años en el puesto, cuando me llegó una queja sobre unos universitarios colándose ahí por las noches y armando escándalo. Y adivinen a quién le tocaba cerrarla. Claro, me hubiera quejado con quien me entrenó, pero ya se había ido. El reemplazo era el jefe, y con él no discutías a menos que tuvieras pruebas, la razón y la paciencia para comerte una semana de castigo solo para demostrar tu punto. Cosas de trabajar con dueños operadores. Ya iba por la segunda semana cerrando esa maldita alberca. Era pequeña, sin calefacción, con una profundidad ridícula de 1,5 metros y sin iluminación. Solo había luz en el estacionamiento. El resto dependía de lo que yo llevara. Me bajé del auto, linterna en mano, cerré la alberca y, al regresar a mi patrulla, escuché un chillido espantoso. Era fuerte, extraño, algo que jamás había oído. Como un idiota, empecé a alumbrar entre las cabañas, debajo de los muebles de piscina, buscando, y ahí estaba, una cabeza enorme, cuello delgado, piel que brillaba con el haz amarillo de mi linterna, y esos ojos negros gigantes, fijos en mí, como evaluándome. Me invadió un miedo brutal. No podía moverme, ni apartar la vista. Después de un rato parpadeó. Hizo de nuevo ese chillido horrendo y se volteó hacia un árbol que estaba justo detrás del edificio. Era el mismo camino que yo siempre tomaba para regresar al auto. En cuanto dejó de mirarme, eché a correr cuesta arriba. No lo decidí conscientemente, simplemente supe que tenía que salir de ahí. Apenas cerré la puerta de la patrulla, algo pesado cayó sobre el techo del estacionamiento. Metí reversa y salí volando de ahí. Le dije al jefe que un tipo me había intentado saltar y que no volvería a acercarme a esa alberca sin buena iluminación. Nunca la instalaron. Aún tenía que patrullar esa zona, pero nunca salía del auto. Siempre mantenía los seguros puestos y los ojos a la altura del camino, porque era un gris, un rastrillo. No quería volver a verlo, y por suerte no lo hice, aunque de vez en cuando al irme,
Aún escuchaba ese mismo chillido. Siempre salía de ahí a toda velocidad con la piel de gallina. Dando la vuelta parte 2. Esto ocurrió como un año después del primer encuentro en la vuelta. Esa noche, cerré la primera alberca y la sala común sin problemas. Revisé todo sin novedad. Cuando llegó el momento de cerrar la alberca del vent, lo dejé para el final como siempre. Ni loco me bajaba del auto. La colina por donde corrí aquella vez también tenía una pendiente del otro lado, que daba un campo sin atender lleno de hierba seca hasta la cintura. Desde el estacionamiento, el declive era de medio metro, más o menos. Estaba haciendo un giro en U y dejé el auto en relaté, con las luces apuntando al campo mientras llenaba la bitácora. Fue entonces cuando noté movimiento por el rabillo del ojo. Encendí las luces altas y ahí apareció la cabeza del perro más grande que he visto en mi vida, saliendo de entre la maleza, a unos 4 o 5 metros. Ah, solo un perro, pensé, y apagué las luces altas. Entonces, pasaron dos cosas al mismo tiempo. Un conejo muerto se estrelló contra el capó con tanta fuerza que dejó una abolladura ensangrentada, y algo se alejaba corriendo a toda velocidad, en 2 patas. Sí, no, yo no cobro lo suficiente para esta mierda. Metí reversa y salí directo al car wash esa misma noche. Los rojos sobre Suburbia, hiperespacio hipérbole. El jefe a veces toma contratos adicionales y me los asignaba a mí, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Este era un suburbio en construcción a las afueras del pueblo. Había empezado a desaparecer herramientas y había daños menores en los interiores. Yo llegaba a las 11 de la noche, esperaba una hora hasta que llegara el guardia asignado y lo revisaba 2 veces por turno. En la tercera noche, iba haciendo rondas lentas, tomando café y comiéndome una barra energética, con la radio de metal de fondo. Al girar hacia el interior del complejo, vi una luz roja y difusa suspendida en el cielo. Me detuve a observar cómo se movía a la izquierda, luego a la derecha, bajando en forma de J y luego saliendo a disparar hacia el horizonte. Era como ver una resortera lanzar una bolita de luz roja a toda velocidad. Cuando llegó el guardia a medianoche, le dije que había visto unas luces cerca de los edificios. Técnicamente cierto, y que se mantuviera alerta. Nunca me llamó, pero renunció semanas después por, entre comillas, motivos personales. El siguiente también vio luces, pero juró que eran aviones, aunque los aviones llevan luces verdes y rojas intermitentes, y esta cosa solo brillaba en rojo. Yo la seguí viendo de vez en cuando, deslizándose por el horizonte, y a veces saliendo disparada como al principio. Supongo que alguien iba a algún lugar. Buen viaje, astronauta. Luces blancas parte 1. Esto le pasó a otro guardia. Vigilaba una propiedad embargada. El antiguo dueño seguía entrando para robarse cosas, tractores, tuberías de riego, hasta un tanque de gasolina de 200 litros. El banco se hartó, cercó el terreno y nos contrataron. También le dieron una videocámara al guardia, pero si no podía detenerlo, al menos que lo grabara. Una noche, me llama y me dice: «Bro, hay una luz en el cielo haciendo cosas muy raras. Parpadea y da vueltas. Me tardaré al menos 20 minutos en llegar. Grábala, así si te abducen, puedo decirle al jefe que no fue tu culpa». Y lo hizo. Cuando llegué, él estaba en su camioneta mirando fijo al cielo. Le toqué la ventana. Sin despegar la vista, la bajó y me dio la cámara y dijo: «Ya está lista, solo reproduce». Había montado la cámara en el techo de su camioneta y dejó la línea de árboles visible al fondo para que se notara que el movimiento era real. Y sí, esa cosa hacía espirales, iba de un lado a otro, parpadeaba, desapareciendo de un punto para aparecer justo en el opuesto. Parecía saber que lo grababan, porque se movía justo dentro del marco de la cámara. 20 minutos de eso, con él susurrando nervioso todo el tiempo.
Cuando se detuvo y se quedó inmóvil como una estrella brillante, yo hice lo peor posible. Fui por el reflector de 1.000.000 de candelas que tenía en mi patrulla. Lo apunté a la estrella y lo encendí. La luz respondió haciendo otra espiral. La apagué, encendí y otra espiral. Los dos corrimos al auto. Luego, más calmados, lo intentamos otra vez. Y así estuvimos 20 minutos, 2 humanos y lo que fuera eso, jugando con luces en el cielo. Todavía me arrepiento de no haberme robado esa cinta. Era jodidamente convincente. Luces blancas, parte 2. Otro contrato. Sitio en construcción de un hotel. Mi jefe me mandó a cubrir el turno porque el guardia no apareció y alguien debía vigilar que los calentadores de propano no prendieran fuego a los paneles de yeso. A la 1 de la mañana hice mi ronda. Cuando salí, el cielo se había nublado, pero era una nube rara, como un río en el cielo, con huecos cuadrados, y por esos huecos pasaban estrellas a toda velocidad. Fue entonces que recordé que antes no podía ver estrellas por la iluminación del sitio. Fuera de esa nube, el cielo estaba completamente opaco. Y claro, saqué mi linterna MacLight, la apunté a uno de esos huecos y una estrella se detuvo en seco al tocar el haz de luz y retrocedió detrás de la nube. Luego volvió a asomarse como un niño curioso y salió disparada por unirse a las demás. Y ahí estaba yo, dándome cuenta de que estaba alumbrando un jodido movimiento de flota. Apagué la linterna y me quedé mirando hipnotizado, mientras cientos de luces seguían cruzando por esa nube. Después de 1 hora, todo terminó. 5 minutos después, la nube desapareció, como si nunca hubiera estado ahí. Me quedé en el lugar el resto de la noche. El jefe nunca consiguió reemplazo y vino el mismo al amanecer. Quienes fueran, nunca volvieron. Si te gustan estas historias, no olvides darle like, suscribirte y compartir, o la siguiente historia podría ser sobre ti. Nos vemos pronto.